Estamos en septiembre ya. Hace poco les dije a ustedes que la compañía estaba realizando unas actualizaciones y yo me he puesto a investigar, me he puesto a hacer unos análisis de qué es lo que está pasando y tengo unas ideas y quiero compartirlas con ustedes en esta transmisión en vivo. Primero que nada, no tienen que tener ningún tipo de pánico en absoluto. Están realizándose una serie de modificaciones, actualizaciones, y la compañía lo dijo ayer que el servidor de identidad se iba a modificar, se iba a cambiar. Yo tengo mis ideas. Pienso que el servidor que estaban utilizando era el anterior, del sistema anterior. Ya ustedes saben a qué me refiero, aquellos que tienen más de 8 años dentro del proyecto. Y ahora ese servidor que tiene toda la información del KYC, le están moviendo al servidor que es de ONE Ecosistema. Es mi teoría, ¿ok? Todo lo que voy a decir aquí viene de mí, ¿ok? No lo ha dicho la compañía. Puedes tomar esto como algo de entretenimiento, algo informativo, pero lamentablemente el problema que yo tengo es que quizás veo detalles y cosas a profundidad, saco mis análisis, a algunas personas no les gusta, a otros les encanta, y yo les digo algo, yo no voy a calificar si te gusta o no te gusta, yo voy a dar la información que yo creo que puede suceder y esto no es nada oficial del corporativo. Pero lo que van a ver a continuación sí lo dijo el corporativo y hay pruebas en YouTube acerca de esa información que les voy a soltar en pocos segundos. Antes vamos a ir a la caja de comentarios para ver si por aquí hay personas que se están conectando. Y tenemos en el chat a varias personas que ya están conectándose a esta transmisión que estoy realizando en vivo y en directo. Tenemos a Alexander desde Facatativá, Colombia. Tenemos a Alberto también conectado desde Medellín, Colombia. Julián, que se acaba de conectar también desde Medellín, Colombia. Tenemos a Jorge también conectado desde Montería. Y está la comunidad de Colombia aquí al pie del cañón. También de otras latitudes me escriben. Muchas personas también que se conectan de otras partes como Ecuador también conectados allí. Margarita, tenemos a Héctor también conectado. No sé de dónde, Héctor. Coméntanos allí a ver de dónde te estás conectando. Dice por acá, desde Colombia, dice Manizales. Ok, tenemos también, es que hay dos Margaritas, una que está en Ecuador y otra que está en Colombia, Manizales. Jane se conecta también, saludos allá en Quito, Ecuador, saludos. Tenemos también desde Guadalajara, de Bugá, imagínense ustedes. Guadalajara de Bugá, Colombia, tenemos a Héctor Fabio ahí conectado. También tenemos acá en Ecuador, desde Zaruma el Oro. Están conectándose de muchas latitudes y eso que lo que escriben son los osados, los que se atreven a dejar algo allí en este canal de YouTube. Hay muchos que nada más ven el video, no se suscriben tampoco, pero solamente lo ven. Quiero decirle a todos ustedes que cuando tú te suscribes, no tienes que tener ningún tipo de angustia porque hay una forma de entrar como incógnito, que nadie va a ver tu nombre ni nada y tú puedes suscribirte y nadie sabe que tú estás viendo este canal. Yo no sé quién está viendo el canal en realidad. Muchas veces cuando me comentan en la cajilla, algunas veces el sistema permite ver el nombre porque la persona lo quiere así, pero el que está en este aspecto de incógnito
pues no se ve. Esa es una opción que tiene YouTube. Y si te suscribes, pues me apoyas mucho para seguir creciendo. Estoy a solo 22 suscripciones para llegar a los 13,000 socios que están conectados o amigos que apoyan este canal a través de la suscripción gratuita que tiene YouTube. Ya existe el Join, que es otra historia, que es unirte al canal como un colaborador. Y como ustedes saben, yo los pongo en los créditos porque con esa taza de café al mes que me regalan, pues me apoyan para seguir haciendo estos videos. Tengo un análisis que quiero darles a ustedes. Saludos a Fernando, Lisandro, a Luis Fernando también, que se conectan en este preciso momento, Antonio, Quique y otras personas más. Las preguntas las pueden dejar en la cajilla y aquí en vivo pues vamos respondiendo las inquietudes. Yo me quedé pensando el video que hice ayer. Me quedé como quien dice, bueno, hay varias partes de la página web que no están cargando, como la sección de la cartera, de la wallet. Y esa sección de la wallet tiene un montón de información que es importantísima, porque ahí están los ONE que están en Polygon, están en esa cartera. Los ONE que están en Ethereum también están en esa cartera. Tenemos también el gas, que como yo les dije, puede ser que quizás cuando ya estemos en Polygon muy adentro, la compañía nos dé un precio con el gas, porque el gas de Ethereum es muy costoso, pero sabemos que técnicamente el gas de Polygon, el de la blockchain pública, donde estamos nosotros, tiende a ser más económico. Ojalá pues eso pudiera suceder y se diera ese milagro de que el gas bajara un montón. También yo sé que la parte de la minería dentro de ONE Ecosistema, pues eso ha cambiado mucho y ahora es automatizada. Todo es proof of stake. Entonces, el proof of work ya quedó en el pasado y antes teníamos que esperar muchos meses para poder construir los ONE con las fichas promocionales que nos regalaba la compañía. Ahora las fichas promocionales que regala la compañía a través de los paquetes de educación automáticamente hacen autominado porque están usando el sistema de proof of stake. Y en cuestión de pocos minutos, una vez que adquieres el módulo, se te convierten los ONE y ya los tienes disponibles. En la medida que vayas estudiando, vas recibiendo adicional más fichas promocionales. Entonces yo pienso que todo eso lo van a cambiar. No sé por qué tengo esta intuición de que el cambio no solamente es el servidor de identidad. Voy a mostrarle lo que viene a continuación. No quiero sorpresa. Esto ya lo habíamos anunciado hace 6 meses atrás. El departamento de marketing de ONE Ecosistema había anunciado en un video esta información que están viendo ustedes. Este diseño muy similar a lo que tenemos al portal al día de hoy. Si tú entras al portal al día de hoy, oneecosystem.eu, automáticamente quiero decirles que ya hicieron la redirección. En un video que había lanzado hace poco, le notificaba a ustedes que habían 2 puertas para entrar, una con oneecosystem.eu y la otra con oneecosystem.co. Ya la opción de CO ahora la unificaron. Antes como que trabajaban independientemente. Y tú podías entrar a .eu y tenía el asunto de los logos que no aparecían. Y en .co tú veías los logotipos. Ahora no se ven los logotipos en ambos portales. Como que nos están viendo acá en Luxor TV. Y lo único que perseguimos o que persigue este canal es informar a la comunidad. Tratar de ayudarlos a que hagan el salto a Polygon, darle información, empujar ONE Ecosystem con YouTube, porque YouTube es una herramienta de divulgación poderosa. Quiero decirles que a razón de 30 videos que estoy lanzando al mes, está hiper saturada todo lo que es YouTube y Google con información de ONE Ecosystem del lado positivo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando era todo lo contrario hace un tiempo atrás con un youtuber por allí que no quiero ni mencionar, pues que decía muchas cosas no constructivas del proyecto y todo era, pues,
pesado y negativo por ese aspecto. No había algo que creara un balance. Ahora las cosas son diferentes porque gracias a YouTube y al esfuerzo que está haciendo esta compañía por echar adelante este proyecto, hemos notado cambios y sabemos que Google, cuando tú pones One Ecosystem, aparece pura información buena y constructiva. Y de eso se trata esto, porque estamos haciendo una limpieza de la marca. Cada quien pone un granito. Cada vez que tú dices me gusta, automáticamente pones tu granito sin tener que hacer nada. Porque esta inteligencia artificial que utiliza YouTube es, quiero decirles algo fabuloso. Ellos saben lo que tú estás viendo y saben cómo llevarte la información de lo que tú necesitas en un momento dado. Ellos como que te escuchan. No solo YouTube, también lo hace FB, también lo está haciendo. Y cuando tú menos acuerdas, comienzan a sacarte información de cosas que tú estás viendo y que estás buscando y comienzan a sacarte publicidad. Tú dices, oye, ¿qué pasa aquí? Como que me están chequeando. Sí, nos están chequeando. Ese es el Big Brother que está constantemente observando a sus hermanitos pequeños del Internet. Bueno, miren, voy para la otra imagen que quiero mostrarles porque esto se los dije yo hace 6 meses. Allí está el video en YouTube. Y en esta imagen que viene a continuación aparece también una descripción del nuevo portal. Si ustedes observan este portal, es muy parecido a lo que tenemos al día de hoy en oneecosystem.eu. Como que cuando ellos hicieron esta actualización, que lo venían anunciando desde finales de diciembre del año 2022, ellos estaban diciendo que venía un cambio en el servidor de identidad, que venía un cambio en la manera de entrar a la plataforma, que venía un cambio y ese cambio nunca se dio. Pasó el tiempo y yo nunca observé que el cambio se hizo a algo similar a lo que están viendo ustedes en pantalla. ¿Será que lo que viene es esto que están viendo ustedes? No sé, ¿qué piensan? Comenten ahí en el chat. Voy a observar si tienen alguna pregunta para poder respondérsela. Por acá se conectó Jorge, Julián, Esther también se conectó. One Ecosystem también está conectado. Dice, always focus and determined. Wicked to push. One always moving forward. Así es, papá. Bernarda dice que está en Montería, Colombia. Bartolomé también está aquí conectado desde Sao Paulo, Brasil. Saludos a toda la gente de Brasil. Bueno, estamos aquí para también responderles a ustedes cualquier tipo de inquietud. Chequen la imagen que está en el fondo. No sé, hagan sus comentarios que empiezan al respecto. Yo les voy a mostrar otra imagen adicional que tengo por acá, porque esto se pone interesante. Observen. Ahí va. Miren esto. Los módulos de trading, módulos de legalidad, módulos de OneForex. Esos son los módulos de educación que supuestamente el CEO nos dijo hace como 3 o 4 meses que ya estaban listos esos módulos, que lo estaban traduciendo y que venían nuevas herramientas, nuevos paquetes. ¿Será eso lo que viene? Porque si tú entras al shop de One Ecosystem, automáticamente quitaron todo. Y hago una pausa aquí porque hay un gigante de la tecnología que inventó esto que ven ustedes aquí. Ellos crearon esto y después vinieron los otros y crearon las otras marcas. Cuando ellos lanzaron ese producto, nadie pensaba que iba a existir un dispositivo sin teclas. Lo lanzaron y fue muy novedoso. Y cada vez que esta compañía de la manzana anuncia un producto nuevo, ustedes saben lo que hacen. Tumban la página web. Está casi simple. No hay ni un producto. Todo lo quitan, los precios, todo. Cuando tú entras a la tienda, al shop, no ves nada. Entonces, por lógica, he deducido que si entramos a One Ecosystem, a la parte de los módulos de educación,
No hay nada. Lo están reconstruyendo. Lo van a modificar. Toda la parte del binario, las comisiones, se ve ahí un pequeño historial, pero todo eso está conectado. Las wallets que van a permitir comprar los módulos educativos, Dios quiera y me escuchen, al 50%, ahora mismo es al 25%, todo. Pero fabuloso sería que la compañía pudiera poner todos los módulos de educación del One Academy al 50% One. Yo creo que de esa manera ayudaría mucho a la comunidad, porque el One Academy es un producto digital que está en la nube y si lo hacen de tal forma que se pueda cambiar de idioma, sería fabuloso. Y es un producto que ellos pudieran dar al 50%. De esa manera que todo aquel que quiera hacer la red y monetizar algo de sus One pudiera entregar esta información educativa a personas que vienen de cero, que desconocen lo que son las cadenas de bloques y pudieran entrar a formar parte de One Ecosistema también. Adquirirían algo de tokens porque me imagino que esa promoción continuaría a pesar de que ya la construcción abundante de OES al día de hoy pues es escasa y quiero decirles que un producto mientras más tiempo está en el mercado más exquisito, más valor adquiere y su reputación mejora. Entonces, de eso se trata One Ecosystem. Es una marca que cada día está entrando con más fuerza al mundo del Internet, al mundo de las redes sociales y está adquiriendo más valor. Entonces, observen esos módulos. Yo no sé qué piensan ustedes. ¿No se ve interesante eso? ¿Ah? ¿Será que nos dan la sorpresa? Yo quiero pensar que sí, que nos van a dar una sorpresa y que pronto vamos a tener esto que ellos lo anunciaron. Estos captures salieron de un webinario que ellos hicieron, que eso puede ser que esté por allí por YouTube. Y se les preguntó, sí, que eso iba a salir, que eso venía. Pero como había una cuestión del servidor de identidad, acuérdense también con el proyecto de viaje, el One Voyage, que era de un tercero y el tercero quería tener acceso al servidor de identidad y la compañía no quiso soltar eso. Eso, quiero decirle, el servidor de identidad, ese es los huevos de oro, ¿ah?, de One Ecosystem, quiero decirles. Porque ahí está todo. El que tenga eso tiene el control de la compañía. Y yo sé que el corporativo no iba a soltar eso a One Voyage nunca. ¿Qué va? Porque es una aplicación de tercero y va a tener acceso a todos nosotros, a la información, al correo, a todo. Eso es muy delicado. Y la compañía, celosamente, construir esa base de datos les tomó 8 años. ¿O es que ustedes creen que la red era algo básicamente como un deporte, como algo así, vamos, divertido, vamos a agarrar aquí, ponemos acá, entramos acá, hacemos dinero? No. Para la compañía era algo especialmente para alcanzar un mercado masivo y que el proyecto estuviera en 190 países. La única forma de poder hacerlo era a través del network marketing. Para los IMA, líderes que entraron e hicieron el network marketing, era un negocio de redes de mercadeo. Y hicieron mucho dinero con eso, porque la mayoría del movimiento lo hacían ellos y básicamente de eso era la historia, ¿no? Ustedes encárguense de hacer ese negocio, nosotros queremos que la moneda esté sistemáticamente en 190 países. ¿Cómo lo van a hacer? Yo no sé, pero le vamos a pagar bien. Hagan el trabajo por el tiempo que sea necesario, pero necesitamos que esté en 190 países. Y bueno, el trabajo se hizo. El trabajo se realizó y digan lo que digan, fue exitoso porque la moneda está en más de 190 países comprobados. Así sea un solo ser humano que tenga un paquete en X país, cuenta, porque es una wallet. Y de la persona que está detrás de esa wallet es un ser humano que tiene la información, que tiene sus monedas y las está cuidando, así como yo las cuido y ustedes las cuidan. En nuestro patrimonio digital, en nuestra tecnología, en nuestro ecosistema, es nuestro país que se llama
OES, One Ecosystem. Entonces, ¿será que la compañía nos va a sorprender con este asunto de los nuevos módulos de educación? Voy a fantasear un poco, yo no puedo parar, yo voy a fantasear. ¿Quién quita que también metan los módulos del One Forex allí? ¿Mm? Puede ser que todo lo están reorganizando. ¿Quién quita que nos sorprendan y entren también módulos del One Vita o paquetes del One Vita conectados con Deal Shaker? No sé, estoy tirando aquí ideas para que ustedes traten de entender hacia dónde vamos. Y les digo esto porque esta información que les estoy mostrando, yo no me la inventé. Y no creo que nadie se haya puesto a hacer unos diseños tan exquisitos del portal. Imagínense esta entrada del portal ahora. No en fondo blanco, sino así, en fondo oscuro, en fondo café. ¿Ah? Eso no lo hice yo. Eso está en las redes sociales. No de hoy, eso tiene hace ya más de 6 meses. Voy con algo de preguntas por acá, mientras les dejo otra imagen de fondo para que vean pues que esto puede pasar, que quizás es la modificación que están haciendo. Ok, porque hay un negocio detrás del network marketing, quiero que sepan. Todos los que hemos entrado a One Ecosystem, entramos con información del network marketing. Yo no sabía nada de eso, pero me enseñaron. Y lo que aprendí lo puse en práctica y seguí los ejemplos de cómo hacerlo y me funcionó. Y logré ingresar a muchos amigos y colegas y personas que pues se dieron cuenta que esto estaba muy interesante y que era algo novedoso y entraron. Al día de hoy, lógico, la idea es que tú tengas parte de esta tecnología convertidas en token RC20 de Ethereum en capa 1 y en capa 2 sería un token RC20 conectado a la blockchain de Polygon que trabaja en plasma, que es un sistema de alta velocidad y que ahora Polygon está lanzando una nueva herramienta que va a permitir todavía más escalabilidad en el sistema de ellos y va a permitir que se puedan hacer muchos proyectos DeFi, un montón de cosas que va a permitir que exchanges que trabajan en DeFi también se puedan conectar con las cadenas de bloques de Polygon. Ok, voy con las preguntas por acá si hay alguna. Están enviando saludos. Andrea desde Antioquia, Colombia. Saludos allá, Andrea. Gleison, saludos Gleison Bonilla. Entonces la plataforma en este momento está en actualización. Yo no puedo decirte absolutamente nada, mi amigo Gleison, youtuber también, de qué es lo que está pasando ahora mismo, porque yo no tengo capacidad de entrar por una webcam y observar. Quizás si me pongo en meditación y me voy a través del pensamiento, atravieso las paredes y llego allá y observo todo con visión remota, pudiera hacerlo. Pero todavía no tengo la práctica sobre ese tema tampoco. Lo que sí te puedo decir es que yo intuyo cosas, porque qué casualidad que se cae la wallet. O sea, ahora mismo yo ni nadie puede enviar ni recibir euros. No está funcionando. Qué casualidad que en el video último que yo lancé sobre DSP, sobre Deal Shaker Pool, en una de las cláusulas dice que ellos quieren mover todo lo del portal a Deal Shaker. ¿Ok? Eso está escrito ahí en ese video, lo pueden buscar. Y puede ser que eso esté pasando, que están moviendo todas las wallets y todo para que Deal Shaker sea el centro de control. No sé, estoy especulando. Pueden pasar muchas cosas, pero eso es lo que ellos han dicho. Puede ser que estén en ese proceso. ¿Ok? Que el servidor de identidad sea una versión nueva, puede ser también, que lo hayan cambiado y se están conectando con un nuevo portal que es oneecosystem.eu y están afiliando todo lo que era del viejo sistema a esas direcciones, que también puede ser. Y entonces estamos esperando los cambios. Por ahí dicen los técnicos que si tú le borras el cookie y haces un reset
del historial, puede que la página cargue. Ya todas esas pruebas yo las hice y eso no va por allí. Este asunto es un poco más profundo, porque lo que está haciendo la compañía es una modificación. Recuerden que quedaron muchas cosas pendientes, muchas cosas que ellos dijeron que iban a hacer y que quedaron en procesos de realizarse. Y ustedes se dirán, pero ¿por qué no lo hacen? Muy simple. Estamos en un proceso de ir a Polygon, a la capa 2 en la blockchain pública. Y aunque ustedes no lo crean, todo ese proceso es muy complicado. Va como en cadenas de bloques, claro. Pero es como un tren, ¿no? Y cada tren es un bloque. Y cada transacción se va armando. Y las personas se van montando en ese tren en la medida que van haciendo el pago y van sumándose y aprietan el botón para ir al despliegue y así sucesivamente. Entonces, este enorme tren blockchain de Polygon, pues muchas personas ya se han montado, pero hay un montón que no lo están haciendo. El tren los va a dejar. Entonces, lógico, como falta 4 semanas a partir de hoy, 1 de septiembre, al 30 de septiembre, son 4 semanas que se van a ir rapidito. Ya tú tienes que ir preparando las nuevas gestiones del servidor porque la compañía también quiere empezar a mover la maquinaria de la red. ¿O es que ustedes creen que ellos van a quedarse sin hacer la red más nunca? No. La compañía quiere que nosotros, los que tenemos One, podamos usarlo al 50%. Todos los proyectos que ellos lanzaron y que nos dijeron en septiembre del año pasado, todos están enfocados al 50% One. Por eso yo les digo, sería hermoso que el One Academy lo enfocaran también con ese concepto al 50% One y que permitieran que los nuevos socios que entren puedan unirse a esta comunidad, pero que los viejos que ya tienen One puedan usar sus One al 50% y al precio que la compañía nos está diciendo, y es respetando los 42.50 euros. Eso sería fabuloso, pero no depende de mí. Yo estoy dando una sugerencia solamente. Al día de hoy, o sea, pongámoslo a 4 días atrás, cuando todo funcionaba bien, los módulos estaban al 25% en One y 75% en cash euros. Pero eso pudiera cambiar. No sé, vamos a ver qué pasa. No puedo decirle que va a suceder porque la compañía no es mía. Esto es un corporativo enorme. Entonces, ellos son los que toman las decisiones, pero nosotros como IMA, como parte de esta comunidad, sí nos gustaría que todo estuviera al 50% One. Bueno, entonces supongamos que este cambio que están haciendo tiene que ver mucho con lo que se dijo acerca del DSP, que es la piscina de conversión a fiat de Deal Shaker. Para que eso funcione, ellos tienen que instalarle un aplicativo. Y la parte del aplicativo se va a montar en Deal Shaker, pero es ahí donde viene lo delicado y complicado. Se supone que en este mes iban a implementar eso. No sabemos el día. Yo no sé el día. Si va a ser a mitad de mes o si va a ser al final cuando termine el despliegue o si va a ser antes. No tengo ni idea. Pero como se está comportando el sitio web al día de hoy, yo no sé, yo presiento una sorpresa. Pero no se ilusionen, no esperen nada. Yo tengo esto siempre metido en mi cabeza. Yo nunca espero nada de nadie ni de nada. Yo vivo mi vida así, tranquilo, no me voy a estresar, no me ilusiono. Y eso sucedió porque cuando yo estaba chiquito me ilusionaba mucho de ir al parque. Y cuando no me llevaban al parque, entonces me ponía triste. Yo no sabía, pues, cosas de niño. En la medida que fui creciendo, tuve mi primera novia, chiquitito, tenía yo 16 años, por ahí más o menos. Era un adolescente. Y ella me decía eso, no te ilusiones a nada. Porque yo le eché la historia mía del parque, ¿no? Porque a veces quedamos en que íbamos a vernos y no se podía, pues, porque uno estaba pelado, pequeño. Uno no tenía libertad para moverse, ¿no? Entonces ella me decía eso, no te ilusiones a nada, no te ilusiones a que yo pueda venir o no, porque no depende de mí, depende de que mi papá me dé permiso. Entonces esas cosas me quedaron en la mente y yo al día de hoy yo lo puedo en práctica. Yo no me ilusiono de nada ni de nadie, no espero absolutamente nada. Quizás un poco tough, pero lo hago por cuestiones de evitar
crear una falsa ilusión de algo y después entonces, yo pensé que esto era verdad y no es. Entonces, pero bueno, ya ustedes saben la historia de la tecnología, se prometen muchas cosas. Yo estoy esperando el carro de Steve Jobs que anunció hace muchos años atrás de forma privada. Nos llegó esa información en el 2017, imagínense usted. Y que ya tenían los planos, ya habían comprado hasta unas patentes y ya la tienen desarrollado que lo iban a lanzar en el 2020 y nunca lo lanzaron. Se metió la pandemia y quedó allí. Bueno, ahora están diciendo que para el 2026 puede ser que Apple lance su carro eléctrico. Y por ahí se va. Y cuando menos acuerdan, no da la sorpresa. Porque estas cosas suceden. Estas cosas pueden pasar. Y yo estoy pensando que con One Ecosystem puede suceder este asunto. Así que tengamos paciencia y esperemos siempre lo bueno del proyecto. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, vamos a dar por terminada esta transmisión. Pueden preguntar lo que quieran. Dice que hay Flor Marina dice que tiene 10 personas con el mismo tema. Dice. Sí, muchas personas están tratando de entrar, pero observen lo que está pasando, chicos y chicas. Yo no sé si ustedes no lo están viendo. ¿Quién hizo el salto a Polygon el mes pasado? Levante la mano. Póngame ahí un 5, aquellos que hicieron el salto. Justo en el mes de agosto se salvaron. Yo no quiero ser negativo. Si ustedes observaron los 2 últimos días salió un mensaje dentro de la oficina que decía, te quedan tantas horas para ir al salto de la blockchain pública de Polygon. O sea, para hacer el desplazamiento, el despliegue. Y muchos decían, no, esto es un error. Si ellos dijeron que el 30, sí, pero ya ven lo que pasa. Ahora tú quieres ir y la plataforma está ahí. ¿Y yo qué hago? ¿Y ahora que yo quiero ir? ¿Y qué tal si esto no se arregla por los próximos 15 días? Porque el proceso es más complicado de lo que pensamos. Entonces, cuando ellos vuelvan a abrir el sistema, ¿qué va a pasar? Va a haber una hipersaturación de personas queriendo comprar los euros de transacciones. Eso se va a poner pesado. ¿Y tú qué vas a hacer? No, es que yo lo dejé para última hora. Ahora es que yo quería entrar. ¿Qué te puedo decir? No dejen la cosa para después. Apenas se arregle el sistema, traten de hacer el salto. No lo dejen para después. Y si no lo quieres hacer, está bien, no hay problema. Hazlo en octubre. En octubre el sistema ya tiene que estar completamente actualizado, funcionando con las cosas nuevas que les están implementando. Pero, lógico, el precio no va a ser el mismo. Y los términos no van a ser iguales. Porque hasta donde tengo entendido, lo que han dicho es que el arreglo va a ser directo con Polygon. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser el proceso? No entiendo. Y si ya no se usan los euros, ¿qué vas a hacer? Ya ven qué es lo que sucede. Por eso yo les digo que estén claros con el proyecto y no dejen las cosas pasar porque después lo pueden lamentar. Bueno, entonces vamos a esperar qué sucede. Ustedes saben, esto que están viendo es de un video que yo lancé hace 6 meses porque se suponía que así iba a ser la entrada cuando hicieran el cambio del servidor. Y lo que hicieron solamente fue el cambio de la página web, de landing page. ¿Qué es lo que ven ustedes ahora y que tiene el mismo diseño con estos tonos cafés? Pero puede ser que nos den la sorpresa y cuando nos den esa sorpresa se va a poder ver la página web con algo como esto, que se los mostré hace un ratito, y con esos menús completamente interesantes. Bueno, vamos a esperar que así sea, ¿no? Y que tengamos un nuevo monedero con un diseño diferente. Yo no sé, puede pasar muchas cosas. Esto, si lo están haciendo, lo tienen muy calladito. Y bueno, lamentablemente, todo esto que estoy diciendo no quiere decir que vaya a suceder. A lo mejor no sucede absolutamente nada. Y quedamos todos con la página blanca como la hemos tenido siempre. Pero como yo les dije a ustedes, lamentablemente tengo una vena periodista que no me la quita nadie porque eso es lo que yo estudié. Comunicación social y periodismo. Entonces, bueno, tengo eso allí que siempre quiero estar investigando y lanzando noticias, informaciones y cosas. Y
Y uno no se puede quedar quieto. Uno es como todo periodista, uno quiere ir sacar la noticia. Pero bueno, yo se la estoy dando. Si te ha gustado lo que te he dado hoy, pues regálame un me gusta. Suscríbete al canal y sobre todo activa la campanita de notificaciones, porque cuando activas esa campanita te vas a poder enterar que estoy en vivo. Y si yo mando algún mensaje dentro de la red social, como una foto o una imagen o algún enlace en particular, te suena esa campanita y te informa. Y de esa manera, pues, puedes estar al tanto con Luxor TV. Bueno, les deseo a todos ustedes una feliz noche, que descansen, o un feliz día allá donde se encuentren. Y será que nos vemos muy pronto. Hasta luego.